Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado exponer a mí los trastornos del equilibrio. Mi nombre es Fiorella Lagones y bueno, vamos a empezar con algo breve, ¿no? Sabemos que con el paso de los años las personas van perdiendo la movilidad y la agilidad y la capacidad de mantener la estabilidad. Esos cambios, tal y como indica la Sociedad Española de Otorrinolaringología, laringología, eh, conllevan una disminución de los mecanismos de control y corrección postural. ¿No? Algo que es realmente preocupante es que los adultos mayores de 65 años son quienes sufren más caídas y son más propensos a lesiones o incluso a la muerte, ¿no? Según la OMS. Vamos a pasar con los trastornos del equilibrio. Los trastornos del equilibrio se producen cuando hay alguna alteración en los órganos que intervienen en este sentido humano y afecta la orientación espacial, la postura y la sensación de realidad que tiene el individuo que lo padece. Las personas afectadas por ese trastorno pueden sentirse mareadas, aturdidas o sentir como si la habitación de sus cuartos se estuviera tambaleando de un lado hacia otro, ¿no? En cambio, si se producen sin una causa física, eh, puede ser un síntoma de alguna enfermedad, ¿no? También pueden producir el envejecimiento de las lesiones de la cabeza, algunas infecciones y todo ello, ¿no? Bueno, pasamos con la inestabilidad y la caída. La inestabilidad es la pérdida del equilibrio eh, presentándose en el anciano cuando está parado o andando, ¿no? Por lo habitual implica la necesidad de esfuerzo consciente y continuo para prevenir caídas. En las caídas, el efecto de llegar a permanecer en forma no intencionada en la tierra, no es un efecto, el piso y otro nivel más bajo. Excluye esto caer en mobiliarios, en cama o en paredes o estructuras, ¿no? Eso se excluye. La epidemiología. Del 15 al 18% de 60 a 75 años presentan caída, ¿ya? De mayores de 75 años aumenta las caídas, del 10 al 25% de las caídas provocan fracturas y 5% son hospitalizadas. El 25% sufren caídas de fractura de cadera. A los siguientes 6 meses pueden morir, ¿no? Mayor frecuencia en mujeres de 2.7%. Tenemos las lesiones que pueden ocurrir en los adultos, puede ser la equimosis, la contusión, la cadera, fracturas lesionadas, fracturas lesionadas pueden ser la cadera, cabeza, mano, hombro y tobillo, ¿no? Y las fracturas no expuestas. El mecanismo de caída puede ser por tropiezo, resbalones o pérdida del equilibrio. Tenemos ahí en imagen el porcentaje que tenemos, ¿no? De caídas que ocasionalmente siempre ocurre en el hogar, como nos damos cuenta que es mayor, es un 53% ocurre en el domicilio, el 9% en el interior del lugar público, el 12% en la vía pública y el 21% en lugar exterior, lugar público, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante un paciente que se cae? Esto se tiene que considerar una señal de alerta, sí o sí, ¿ya? Tenemos que valorar de forma global a nuestro paciente, al anciano, e identificar los factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos, que lo vamos a explicar más adelante, qué son esos factores, y las circunstancias de la caída, ¿no? Estimar precozmente las consecuencias a corto y largo plazo y prevenir que vuelvan a ocurrir estas caídas, ¿no? Vamos a aclarar los trastornos de equilibrio. Es especialmente importante realizar un diagnóstico correcto. Es esencial valorar la circunstancia que está provocando el trastorno del equilibrio para descartar posibles enfermedades graves, ¿ya? Tenemos la clasificación.
Tenemos la caída accidental, la caída repetida y la caída prolongada. La caída accidental es la que generalmente se produce por una causa ajena al adulto mayor, ¿ya? Eh, Pueden ser por tropiezos, resbalones, ¿no? Y que no vuelve a repetirse. La caída repetida eh, expresa los factores de predisponentes, como enfermedades crónicas, múltiples, fármacos, pérdidas sensoriales, ¿no? La caída prolongada es aquella que el paciente permanece en el suelo por más de 15 a 20 minutos y, y tiene que depender de una persona para poder levantarse, ¿no? Las personas que están más expuestas a esto son los pacientes mayores de 80 años, ya que sus extremidades, ¿no? Sus miembros son débiles, ¿no? Y se dificultan para hacer actividades día a día. Incluso ellos toman medicación, ¿no? Tenemos la fisiología de la estabilidad. La postura y la estabilidad que en el adulto mayor se va perdiendo de manera segmentada desde entre tramos de tiempo, ¿no? La exterocepción es la capacidad de adquirir información del medio externo a través de los órganos que también se ven disminuidos. La conservación del equilibrio dada por el sistema vestibular. El sistema vestibular regula el sentido de movimiento y del equilibrio. Nos permite situar nuestro cuerpo en el espacio y los desplazamientos y nuestro entorno, ¿no? Se sabe también que el sistema vestibular es uno de los primeros sistemas sensoriales en desarrollarse en el transcurso de la fase prenatal y entra en función desde el nacimiento. Tenemos también los factores que predisponen las caídas en personas mayores, como lo veníamos diciendo anteriormente, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos están asociados a distintos aspectos, ¿no? Los cambios que el envejecimiento produce en el organismo humano que afectan a la marcha, ¿no? Y el control neuromuscular. Los reflejos se hacen más lentos, al igual que la respuesta de soporte, y disminuye la agudeza visual y táctil. Tenemos la historia anterior de las decaídas, estado cognitivo, déficits sensoperceptivos, estado físico de dependencia, movilidad, medicación, enfermedades neurológicas, cardíaca y respiratoria. Tenemos también los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son aquellos que están ajenos a las personas, como veníamos diciendo, ¿no? Anteriormente. Como obstáculos en el camino, escalones, suelos resbaladizos, desniveles, todo ello, ¿no? La cama, las habitaciones y los baños que no cuentan con iluminación, ropa, calzado, infraestructura, personal insuficiente, ¿no? Cama alta, mobiliario, escaleras inseguras, ¿no? No saber utilizar los auxiliares de marcha. Ya vamos a ir a ver más adelante qué son los auxiliares de marcha, ¿no? La etiología. La caída en el adulto mayor es generalmente etiológica, múltiple, y están asociados a la presencia de factores ambientales, alteraciones, enfermedades, cambios posturales y uso de medicamentos. En el diagnóstico, para determinar que existe un trastorno de equilibrio como tal y que no se trata solo de una pérdida del equilibrio circunstancial, será necesario evaluar las capacidades del individuo relacionadas con ese sentido del cuerpo. El número de caídas es proporcional al deterioro. Por ello es importante realizar la anamnesis, ¿no? Que es recopilar información mediante preguntas. Esto lo hace un personal de salud capacitado también, ¿no? Para sacar un buen diagnóstico. Primero se busca el origen sintomático y luego el etiológico, ¿no? El etiológico, que es el origen de la enfermedad. Se debe preguntar rutinariamente si se ha caído, la frecuencia en lo que lo ha hecho y el mecanismo, ¿no? El mecanismo de caída que ha tenido. No, como dijimos anteriormente, los mecanismos pueden ser tropiezos, caídas, resbalones, todo ello. No, bueno, ahí quedamos en factores a evaluar de las caídas. En primer lugar, se realiza una exploración corporal, seguida de un examen básico del sistema nervioso. En este examen se analizarán, entre otros, los reflejos, la movilidad y los sentidos, para evaluar el sentido del equilibrio. El médico
va a realizar algunas preguntas y unas pruebas de coordinación. Tenemos 3 pruebas que se pueden diagnosticar, ¿no?, el trastorno del equilibrio. La primera es la prueba de Romberg. En este examen el paciente debe estar parado algunos minutos con sus pies juntitos, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Y nos podemos dar cuenta si está estable o no, ¿no? En la prueba de marcha debe recorrer algunos pasos, por ejemplo, ponerlo en una línea, fijar nosotros una línea, y el paciente con los ojos cerrados debe ir constante en esa línea, ¿no? Ahí también nos podemos ver. Y la prueba de Unterberger, el paciente tiene que marcar unos 20 pasos sin avanzar con los ojos cerrados y los brazos extendidos, ¿no? Una vez determinado que existe un trastorno de equilibrio, es necesario evaluar las causas, ¿no?, teniendo en cuenta el historial médico del paciente. Para ello es necesaria una entrevista con el médico que determine cuáles son las circunstancias que rodean los trastornos del equilibrio y también se tiene que realizar pruebas, algunos exámenes para comprobar que en caso de trastorno de equilibrio se ha realizado el diagnóstico correcto dependiendo de las supuestas causas. Estos pueden ser, no sé, pruebas de audición, análisis de sangre, tomografía computarizada, la punción lumbar, que es el análisis del líquido cefalorraquídeo, entre ellos, ¿no? Van a ayudar a determinar la causa del trastorno del equilibrio. Las consecuencias. Las consecuencias del trastorno de equilibrio puede ser un síndrome postcaída, lesiones de tejidos blandos, fracturas, como ya se venía diciendo, de cadera, fémur, húmero, muñecas, costillas, hematoma subtular, hospitalización, que es las complicaciones que llevan a la inmovilización y riesgo de enfermedades iatrogénicas, ¿no?, dependencia, riesgo de institucionalización y la muerte, que es lo peor. Ahora vamos a hablar sobre los dispositivos auxiliares de la marcha. Los bastones, ahí tenemos a nuestro viejito con su bastoncito amargo. Es una vara, por lo común con puño y contera y más o menos pulimento, ¿no?, que sirve para apoyarse al andar, ¿no? Las muletas yo no los recomiendo mucho para los adultos mayores, ya que aquí se tiene que poner todo el peso en ambos brazos o en un solo brazo. Más lo recomendaría para pacientes que han sufrido algunas fracturas en los pies, ¿no?, que son jóvenes, que pueden todavía manejar esto, pero creo que en los adultos mayores no es muy recomendable que usen muletas, no sé, por mi punto de vista, ya que implica hacer mucho peso o todo el peso lo llevan a los brazos y siento que es peor. Los andadores son alguna solución de confianza para que el adulto gane autonomía e independencia en su día a día, ¿no? La silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada, ¿no?, de al menos 3 ruedas. Ahí nuestro pacientito tiene una silla con 4 ruedas, 2 grandes y 2 chiquitas. Pero también existen las sillas también que son eléctricas, ¿no? Esas sillas eléctricas que el que tiene el alcance lo puede obtener y el que no, pues las manuales nada más, ¿no? La prevención, tenemos 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria requiere la educación para la salud y promoción de hábitos saludables, la disminución del riesgo ambiental, la detección precoz de los factores de riesgo intrínsecos. Debemos educar a nosotros a la sociedad, ¿no?, a cómo poder prevenir todo este tipo de caídas, ¿no?, en nuestros adultos mayores, ¿no?, llevarlos a tiempo, hacer chequeos médicos y todo ello. La prevención secundaria, como acá, evaluación del diagnóstico ante la caída, corrección de los peligros ambientales, corrección de los factores de riesgos intrínsecos, evaluar las caídas a repetición, ¿no?, y aprender a caer y a levantarse, o sea, enseñar al adulto, si en el momento de caerse, cómo tiene que caerse, porque sí hay maneras de cómo caerse. Por ejemplo, a mí me enseñaron
que cuando estás a punto de caerte siempre pon tus dos manos adelante para que no te hagas daño, no sé, las rodillas, no sé, o algo así, ¿no? También tenemos la prevención terciaria, que es el tratamiento y la rehabilitación y complicaciones, la fractura de caderas, ¿no? Todo ello. La kinesiterapia y rehabilitación, la marcha y del equilibrio, el tratamiento del síndrome post-caída, sujeciones físicas, ¿no? Que limitan la movilidad. Ahora, vamos a pasar con el tratamiento. Para el tratamiento de los trastornos del equilibrio en general suele ser eficaz la terapia farmacológica, ¿no? Los vasorreguladores mejoran la circulación sanguínea de la región cerebral y también el oído interno. Aunque los vasorreguladores pueden tener otras funciones, este tipo de fármacos ha demostrado que los resultados favorables en el tratamiento del vértigo agudo, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que algunos trastornos de equilibrio son persistentes y que no responden al tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento se puede completar con medidas fisioterapéuticas para entrenar la coordinación de la musculatura y poder habituar al paciente a tolerar los movimientos de trastorno. Tenemos una sugerencia. Sabemos que el 75% de las caídas suceden en el hogar, con algunos cambios. Con algunos cambios se puede reducir el riesgo de caídas en casa, ¿no? Bueno, el 75%. Ya. Las siguientes sugerencias puede ayudar a sentirse seguro en su hogar, ¿no? En cuanto a la iluminación, tenemos que asegurarnos de tener una buena iluminación en casa, utilizar luces de noche, lámparas en el dormitorio, en el pasillo, en el baño, donde sea necesario, ¿no? Si tenemos alfombras, tenemos que asegurarnos de que que las alfombras estén fijas en el suelo y no estén levantadas, eh, para evitar las caídas en el adulto, ¿no? No solo en los adultos, sino también en nosotros, porque nosotros también podemos sufrir caídas, ¿no? Si hay cables eléctricos, tenemos que sacar los cables eléctricos que están en el suelo para que no estorben en las áreas donde uno camina, ¿no? Aislarlos, ¿no? Porque eso también produce caídas. En el baño tenemos que colocar pasamanos para usar la tina o la ducha, el inodoro, mantener paredes y suelos sin humedad, ¿no? Y también en el calzado tenemos que usar tienen que usar calzados con suelas resistentes, antideslizantes y que no resbalen fácilmente. Bueno, quiero finalizar yo con esta frase que dice: cuidar de aquellos que nos han cuidado más que un deber, es un honor, ¿no? Porque no solo nuestros padres, sino también nuestros abuelitos han cuidado de nosotros, han velado por nosotros, y creo que eh, es momento también de nosotros velar por ellos, ¿no? Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.